Hola amigos y amigas de Librería Orwell. Hoy voy a hacer un rápido vídeo porque ya desde el día 23 de julio no subo nada y bueno, quiero hablar de un montón de cosas y a las 7 tengo que abrir, así que queda poco rato. A ver, voy a empezar por un libro de poesía de un gaditano que se llama Carlos Edmundo de Ory. Este hombre se hizo popular por varios motivos. Eh, Entre otras cosas, podemos considerarlo quizá el último vanguardista del siglo XX en España, porque él originó un ismo al que denominó postismo, donde aparecieron gente pues bastante relevante y conocida, como Gloria Fuerte. Pero lo que os traigo hoy es un librito muy para el verano, pero no por eso menos interesante. Se llama Aerolitos. Los aerolitos son unos pequeños poemas, muy pequeños. Son frases, ¿no? Eh, que a diferencia, por ejemplo, de las greguerías de Gómez de la Serna, no están volcados solamente en el ingenio, sino que tienen un toque oriental y, digamos, se enfocan hacia el interior. Son fogonazos de enorme ingenio, pero poéticos, ¿no? Yo diría que se parecen más a un haiku que a una greguería, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos decía, el narcisismo empaña los espejos, para que os hagáis una idea de lo que puede ser un aerolito, ¿no? Eh, Ciegos son aquellos que no ven lo invisible. Eh, digamos que podríamos escribir estos aerolitos, hay como diferentes tipos, pero atendiendo a unos diferentes criterios, pero eso sería diseccionarlo y matarlo. Este libro es una invitación a que os acerquéis a la obra de un gaditano insigne, creo yo. Ahora hay una fundación que la lleva su mujer, pero que la verdad es que sigue siendo muy desconocido, Carlos Edmundo de Ory. Y, y además de poeta, pues escribió magníficos relatos, también los podéis encontrar en nuestra librería, e incluso una cosa muy difícil, o más difícil de encontrar, que es la única novela que escribió, que la tenemos también allí, y que se llama Mefiboset en Onou. Este es un libro verdaderamente peculiar y se trata del diario de un loco. Un loco que está en un manicomio y este es su diario. Lo que pasa es que es un loco muy particular, es un loco ilustrado y es una obra que tardó mucho tiempo en escribir este hombre. Hubo varias tentativas y esta es la versión definitiva de París del año 1955. Aunque como idea este libro se concibió a mediados de los años 40. Así que, en fin, estoy bastante contento de tener este ejemplar. Después quería hablaros de un libro que me ha impresionado bastante y que es de un autor muy conocido, de Jack London. El libro se llama El talón de hierro y fue una obra que influyó al propio George Orwell para la creación de 1984. Este es un libro que mmm, nos narra una revolución fallida en Chicago, pero el hilo argumental es lo de menos, porque lo más interesante de este libro es que nos habla sobre una proyección a futuro escrita desde el siglo XIX de en qué iba a desembocar el capitalismo. No hablando tanto en sí del capitalismo como de las oligarquías que se encuentran tras de él. Es un libro estupendo, interesantísimo y que tiene una vigencia plena en el momento en el que vivimos.
no habla de los lobbies, no habla de los trusts y además es muy entretenido de leer, así que muy recomendable, ¿de acuerdo? Otra cosa de la que os voy a hablar es un libro de una escritora totalmente actual. Este es un libro nuevo, de plena vigencia, se llama Casa en Venta y es de la escritora Mercedes Sabat. Y además es un libro que está ilustrado por Álvaro Ardebol. Perdón. Es un libro que nos habla de una casa que se halla en venta. En realidad no es una casa, es un piso que está en venta. Entonces, por ese piso van pasando, aparte de la inmobiliaria, varios compradores que están interesados. Esta escritora nos propone adentrarnos en la mente de la casa. La casa va reflexionando a propósito de esas personas que van pasando por allí y me parece que detrás de este juego hay, hay algo más, hay algo más. Lo mismo que la casa está en venta, tal vez también las personas a veces lo estamos. Y me da la impresión de que es una idea con la que ella juega. Además, las ilustraciones de Álvaro Ardebol son estupendas, me parecen que aportan mucho al libro y me ha parecido un librito muy recomendable de la editorial Páginas de Espuma. Llegué hasta él a través de la recomendación de otro colega librero y la verdad es que me ha gustado. Perdonad que voy a beber algo de... Tengo la boca seca. Qué calor hace. Bueno, pues voy a seguir recomendándolo. Ahora voy a seguir con poesía. En otros vídeos os he hablado de un círculo de poetas que había en los años 30 en las Islas Canarias, que eran magníficos, como Agustín Espinosa o Domingo López. En fin, he hablado ya de varios de ellos aquí. Bueno, pues hoy os traigo a otro que también me ha impresionado y me ha gustado mucho, que se llama Emeterio Gutiérrez Albelo. Y también es muy desconocido y me ha parecido un buen poeta. Este libro se llama Campanario, Romanticismo y Enigma del Invitado. ¿De acuerdo? Esta también lo podéis encontrar en nuestro escaparate. Y no os voy a leer ningún poema porque no da tiempo, sino a contaros todos los libros. Pero bueno, ¿por qué no? Vamos a hacerlo aunque sea rápido. Y llegamos hasta donde podamos llegar, ¿de acuerdo? A ver, por ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo. La misiva estática. Desde el extremo de esta mesa, cabo de las tormentas, te escribo estos renglones. A ti que estás sentada al otro extremo, separada de mí, tan poco y sin embargo con tal geografía en medio. Lo impensado. Este chaleco de fantasía se me pegó tan bien, parche dramático, se me pegó tan fuerte en el costado, que ahora al arrancármelo medio mundo me arrancó. Aquí hay poemas que dedica a otros de los poetas de los que os he hablado otras veces, como Domingo López o Agustín Espinosa. Y eso es bastante curioso porque también nos permite acercarnos a estos personajes a través de la vista de uno de sus colegas. Aquí, por ejemplo, hay uno a Agustín Espinosa, que dice así: Enigma del invitado. El invitado sin llegar,
ay, y la mesa puesta, y el hambre, con sus lívidas teclas, y el techo de la cueva, que se va hundiendo a toda prisa sobre nuestras cabezas, y que al fin nos aplasta contra un suelo de humeantes colillas, salivazos y manchones de cera. El invitado, ay, el invitado que no llega, y unos senos cortados que florecen al fondo sobre una bandeja. Llegó por fin el invitado, con sus zapatos de charol y su blanca pechera. Pues este poema nos da una semblanza de Agustín Espinosa, del que una vez más os recomiendo que leáis su libro Crimen, que también tenemos en la librería y que es tan diferente a todo lo demás. Bueno, pues ahora voy a pasar a un libro policíaco que me ha gustado mucho. Además tenemos un ejemplar en ocasión bastante bonito, serigrafiado. Es un libro de mediados del siglo XX, de los años 50, y es una propuesta policíaca muy interesante porque este escritor, Dürrenmatt, trabaja el género desde dentro del género. A ver, hay una reflexión a propósito de la propia novela policíaca en este libro, porque arranca con un escritor de novela policíaca que va a dar una charla a un pueblo, va a explicar cosas sobre la novela policíaca. Y a esa charla que él va a dar asiste un policía. ¿eh? Entonces, cuando la charla termina, el policía y el escritor van juntos en un coche y el policía empieza a hacer una crítica al género policíaco. Le dice, bueno, es que vosotros los escritores de novela policíaca sois un poco tramposos porque hacéis esto, hacéis lo otro, ¿no? Entonces, claro, eso ya es un reto porque el lector dice, bueno, vamos a ver, si yo estoy leyendo una novela policíaca que me estás diciendo que esto no se puede hacer y que lo otro tampoco, que ¿cómo vas a resolver tú esta narración? Porque estoy paradójicamente ante una novela policíaca. Y, y la verdad es que es un libro que se va poniendo cada vez más interesante a medida que avanza y que tiene no una, sino dos resoluciones y las dos muy ingeniosas. Así que es un libro fantástico de novela policíaca. La promesa, de Dürrenmatt, un alemán. Bueno, un alemán no, un suizo más bien. Este libro se desarrolla en el mismo sitio donde otra fantástica novela que es La montaña mágica de Thomas Mann. Digamos que donde suceden los hechos en el cantón de los Grisones, en Suiza. Bueno, luego también quería mostraros una edición nueva de la editorial Acantilado de uno de mis libros favoritos, que es El libro del desasosiego, de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa es un portugués de una inteligencia abrumadora. Escribió poesía, pero no solamente escribió poesía y aforismos y tal, sino que era un hombre de una riqueza tal que inventó un concepto nuevo que no era el seudónimo, sino el heterónimo. El heterónimo, si el seudónimo es cuando un escritor escribe bajo otro nombre para que no se le identifique, el heterónimo es inventar una persona alternativa a quien tú eres para escribir como si fuera otro. Es decir, no es que seas tú y escribes con otro nombre para que no se te conozca, sino que tú te inventas a otro artista, a otra personalidad, y bajo esa personalidad escribes. Bueno, hay que tener una enorme riqueza para poder hacer algo así. Y Pessoa es desbordante, es desbordante. Bueno, pues el mejor libro de Pessoa, o por lo menos el más conocido, es el libro del desasosiego, que está lleno de reflexiones maravillosas. Y este hombre, lo más curioso es que era un funcionario, una persona que vivía detrás de una ventana, que no se movía, que era una persona que aparentemente llevaba una vida bastante anodina, ¿no? Y hay que ver la riqueza interior que tenía y el pensamiento tan complejo y tan refinado, ¿no?
es realmente nos deja sin palabras. O sea, un libro como este nos da para una vida. Yo tengo clientes de la librería a quien se lo recomendé en su día y no lo agotan ni lo van a agotar porque yo tampoco lo he agotado a lo largo de la infinidad de veces que he cogido este libro. Pero es que encima ahora, con esta nueva edición corregida y ampliada de Acantilado, pues podemos acercarnos a la obra de nuevo con ilusión, porque tenemos un trabajo aquí fantástico, el que han hecho desde esta editorial, ¿no? Os voy a leer un fragmento para que veáis un poco. Dice, tengo un cansancio enorme en el alma de mi corazón. Me entristece aquel que nunca fui, y no sé qué especie de saudades es el recuerdo que de él tengo. Caí entre las esperanzas y los vestigios, como todos los ocasos. ¿Mm? Muy bien. Bueno, pues esa es otra recomendación. Y ahora voy a pasar a hablaros del libro de un paisano nuestro, de Mengíbar, que además este año le han dado el premio de novela de Diputación. Ese libro todavía no ha salido a la venta, pero lo podréis encontrar también en nuestra librería. Y os voy a hablar de su primera novela, que es una novela histórica, Las cenizas del comal. Nuestro paisano se llama Francisco Martínez Criado, como os digo, de Mengíbar. Y yo cuando conocí a Francisco, pues no sabía nada de él. Sencillamente su libro llegó a mis manos y llevaba poco tiempo con la librería abierta y a pesar de que era una primera obra, pues la verdad es que me impresionó mucho, me pareció que estaba bastante bien narrado y aunque ya lleve un par de años en el mercado, ya ahora lo han traducido al inglés, según me comentó, sigue siendo un libro muy interesante. Resulta que el autor estuvo viviendo en Centroamérica durante unos años y, y quedó profundamente impresionado por la problemática de esas mafias que trafican con personas, que son las maras. Él lo vivió aquello muy de cerca, muy de primera mano, y, y quiso darle un acercamiento literario para que pudiéramos desde Europa y desde España comprender qué es lo que estaba pasando allí. Entonces, bueno, pues escribió este libro, Las cenizas del comal. Eh, es un libro muy impresionante, está escrito con una técnica narrativa que nos traslada con la imaginación directamente a ese escenario y nos hace ver escenas profundamente escabrosas, pero a la vez nos acerca a que podamos conocer qué es lo que está pasando allí. Yo digo que esto es novela histórica porque lo es, porque nos acerca a una serie de sucesos que le ocurrieron hace no muchos años. Y no porque sean pocos años deja de ser una novela histórica. Eh, Hay muchas historias en este libro, incluso en su portada aparecen aquí dos niños y ya hay una historia respecto a una de las personas que aparece en la portada que por desgracia ha fallecido. Os recomiendo que leáis este libro porque primero nos pone en contacto con problemas de nuestra época y segundo porque Francisco Martínez, aparte de ser una magnífica persona, colabora también con una ONG de Granada y, en fin, es una persona que hablando con ella se percibe bondad y nobleza. Aparte de eso, es que la verdad es que tiene dotes para la escritura y aquí lo dejó plasmado. Así que también es una buena lectura veraniega.
No me va a dar tiempo a hablaros de todo lo que tenía, ya veo que llevo 20 minutos, pero en fin, voy a intentar ir muy rápido y deciros algún libro más, ¿no? El siguiente es una novela gráfica que he terminado de leer hoy mismo, se llama Mandela y el General, y si antes os hablaba de novela histórica, ahora os hablo de cómic histórico. Eh, Fijaros qué interesante poder adentrarse en el apartheid, en la problemática justamente en este momento que vivimos con los hechos que vemos en los noticieros a propósito de la brutalidad policial en Estados Unidos y del racismo eh, hacia la raza negra, pues imaginaros poder acercarse a esa problemática con este dibujo tan estupendo de John Carlin y entender quién fue Nelson Mandela y entender eh, cómo intentó ante la brutalidad y ante la rebelión de gente muy, muy poderosa, gente muy violenta, cómo intentó, mediante el diálogo, solventar la violencia, ¿no? O sea, cómo intentó evitar por todos los medios la guerra y, y adentrarnos en la personalidad no solamente de Mandela, sino también del general que se encontraba al otro lado liderando el movimiento de ultraderecha y que fue alentado por, por tanta gente alrededor, ¿no? Entonces, tiene bastante rigor histórico y, y a una novela gráfica fantástica. A mí me ha deslumbrado eh, un poco, digamos, el conjunto de lo que es esta obra de Oriol Malet y John Carlin. Me ha gustado bastante y la recomiendo. Mandela y el General. Otro libro muy fresquito, muy, muy conocido, pero que también es muy agradable de leer, es Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi. Hay un colega librero de segunda mano en Granada que bautizó a su librería como Sostiene Pereira. Le gustó tanto que le puso el nombre. Bueno, pues esta novela está ambientada en Portugal, en la época de la dictadura de Salazar, y nos pone delante de un protagonista que trabaja en un periódico, que es una persona de edad madura, que ya se siente bastante cansado, que se ha quedado viudo, y, y en ella aparecen nombres como García Lorca, eh, nos acerca a un momento histórico que es el mismo de la dictadura franquista, pero desde el otro lado de la frontera, desde Portugal. Y creo que está bastante bien escrito y además es muy entretenido, así que también os lo recomiendo. Y voy a cerrar con una novela gráfica independiente japonesa de los años 70 que se llama La chica de los cigarrillos, de Masahiko Matsumoto. Este es un libro que agrupa una serie de relatos que son drama urbano de un movimiento alternativo de cómic japonés al que se llama Gekiga, o Gekiga. Y bueno, es muy curioso porque la forma de narrar de los japoneses, detrás de este dibujo tan infantil, se encuentran historias con una semilla muy adulta. No tiene nada que ver con la forma de narrar europea, porque el asunto no es muy espectacular ni pasan cosas muy trascendentes aparentemente. Pero a medida que nos vamos adentrando en esa historia nos damos cuenta de que sí, de que hay mucho, mucho que decir. Entonces, a los occidentales
nos resulta curioso. Y este es un libro que ya está filtrado por el tiempo. Como os digo, es de los años 70 y sigue siendo una obra muy interesante eh, para un occidental. También os traía otro libro de acantilado que se llama la extraordinaria difusión del arte de la prudencia en Europa, de Marc Fumaroli. Este libro va sobre uno de mis autores favoritos españoles, que creo que no se le ha dado el reconocimiento que merece, un contemporáneo de John Milton, que es Baltasar Gracián. Un día aquí en otro vídeo os hablé del oráculo manual de Baltasar Gracián, os decía que es una especie de manual de la vida, ¿no? Y, y Acantilado ha publicado este libro que nos demuestra la enorme trascendencia que tuvo el pensamiento de Baltasar Gracián en toda Europa, especialmente en Alemania y en los países del norte, y sin embargo aquí en España pues seguimos sin darle la trascendencia que merece a Baltasar Gracián, ¿no? A mucha gente le suena Milton, pero Gracián nos suena un poco, pues bueno, del colegio, del instituto, pero nadie ha ido más allá, incluso los que lo han leído eh, pues lo leen desde el desapasionamiento y no creo que es lo que Gracián merezca, porque estamos ante un sabio en toda regla, un autor eh, a la altura de Cervantes, de Pérez Galdós, a un sabio y una personalidad interesantísima y de gran trascendencia. Y esta es la forma de acercarnos. Este libro nos permite acercarnos a la trascendencia de su obra en los siglos del XVII al siglo XX, ¿no? En fin, Acantilado siempre es una garantía y Baltasar Gracián también. Así que esta es otra recomendación. Luego traía una novela de ocasión muy difícil de encontrar en su primera edición, que es El Castillo de Otranto, de Horace Walpole. Este es un libro que inauguró la novela gótica y que es una obra de caballería. Es difícil de encontrar, lo tenemos en la librería y seguramente que algunos de los que lo veáis diréis, anda, caramba, ¿no? Porque, bueno, parece que no es gran cosa, pero además de ser un libro adecuado para, digamos, la etapa infantil, este libro tiene más trascendencia de la que parece, ¿no? Entonces, bueno, si os gusta la novela gótica, si os gustan las caballerías, pues este es un ejemplar bonito para tener en la estantería y difícil de encontrar. Y el último de todos es otra novela gráfica que se llama The Private Eye y que nos plantea un supuesto en el cual la información que hay en la nube, la información informática de la nube, pues en un momento dado se desencripta y los secretos de todo el mundo se ponen a la luz, lo cual origina una cascada de acontecimientos que desemboca en que la población acaban poniéndose máscaras para que no se sepa quiénes son, dado que se han puesto a la luz todos sus secretos. El dibujo es muy interesante. El dibujo está muy chulo. Y es una novela de ciencia ficción que me llegó recomendada a través de varios clientes a los que les gusta mucho la ciencia ficción. Y como saben que a mí también me gusta, pues vienen y me cuentan cosas. Así que yo me hago eco y lo pongo también en vuestro conocimiento. Bueno, pues hasta aquí mi vídeo de hoy. Hoy voy a abrir tarde la librería ya, pero me iré zumbando para allá. Estamos abiertos ahora mismo de 10 a 2 y por la tarde de 7 a 9. Y ya la semana que viene, quizá por las mañanas, no lo sé todavía, preguntadme cuando vayáis a acercar. Ya sabéis que podéis a través del WhatsApp, del teléfono, preguntarme. Al estar yo solo es difícil concretaros muchas veces más las cosas.
Un saludo, espero que estéis pasando un buen verano dentro de las mascarillas, pero bueno, tened paciencia y aprovechad para leer cuanto podáis y no perdáis la pasión por los libros. Hasta pronto.